¿Por qué el dengue se ha tornado en nuestro actual enemigo? Buenas tardes, María Esther. La verdad que es un enemigo actual y teníamos que tocar este tema, pero muy a fondo. Ya hemos tocado el tema de las diferencias entre los virus, entre el dengue, el Zika, el chikungunya, inclusive tocamos el tema del COVID. Pero un tema delicado que hay ahora es el tema del dengue. Y estamos teniendo muchos casos, estamos teniendo muertes en menos de 3 semanas. Entonces, hay que hablar sobre esto y hay que ser muy sinceros y no tornarnos no explayarnos en el tema, porque esto es algo grave. Y sé que en otros programas hablan del mosquito, hablan de las llantas, hablan de la prevención, pero en este caso hoy vamos a ir directo al grano. Vamos, por favor. Como quiere saber la gente, porque ya cuando hay síntomas no podemos hablar de prevención. No podemos hablar de, como te digo, de las llantas, del repelente, de cuidarnos, de estar del con mosquitero, etcétera. Entonces tendríamos que hablar directamente de este tema que es tan delicado. Justo me atrasé porque vengo de ver una paciente que pensé que era solo una consulta y tuve que internarla. Claro, doctor, puntualmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer para pelear contra este enemigo que resulta encima ser casi invisible? Porque en el momento menos pensado el mosquito ya nos picó y ya está. ¿Qué hay que hacer prácticamente hablando? Ya hablando de lo que hay que hacer, tenemos una sola cosa que hacer. Ya tenemos los síntomas, hablaremos de lo que no tenemos que hacer después, en un momento, pero lo que hay que hacer es directamente ir al centro de salud más cercano, ir al centro médico más cercano, ir al hospital público más cercano. Hay gente que no puede acceder a una clínica privada, a un centro privado, ni siquiera tiene el seguro del SUS, entonces tiene que acceder de algún modo a esta consulta para poder tratar este tema, porque en cuestión de días que tratemos de aliviarlo con automedicación, tratamos de aliviarlo con otras cosas, ya podemos pasar algo grave y el gasto va a ser mayor en terapia intensiva o con internación. Doctor, sin querer hacer drama del dolor ajeno, hay una de las madres, si mal no recuerdo, su hijito murió el domingo, el lunes, que ella decía: yo peregriné por varios lugares, al final el niño falleció. Entre el momento del primer síntoma hasta el fallecimiento, ¿cuánto es que pasa? ¿Son horas, son días, son semanas? Si es que en el centro médico hay que hacer obviamente la fila y esperar que la atiendan, ¿qué sería lo más próximo a hacer? En este caso, en la época de la pandemia había grupos de médicos solidarios, de los cuales usted fue parte de esos ángeles que brindaban las consultas aún vía telefónica para ayudar en una primera instancia. Entonces, ¿qué hacer si el centro médico más cercano no tiene espacio, si no te atienden y si tienes que ir a otros lugares y de repente el recurso no está? Bueno, estamos acostumbrados en Bolivia y en Santa Cruz a viralizar todo, ¿no? Y nos va bien. Entonces, también podríamos hacerlo. Si viralizamos cosas políticas en un segundo, podríamos también viralizar esto. No pueden pasar muchas horas de los síntomas y la atención del paciente. Estamos copados, no vamos a hablar de culpa de quién es, ¿no? Si del gobierno, de la gobernación, de la alcaldía, porque es un tema muy largo, pero sí hablaremos de que sí hay atención, solo que debemos viralizarlo, debemos denunciar si se tarda mucho la atención, irnos a... La gente no tiene ni un peso. La gente, tenemos más de la mitad de la población que no tiene acceso a nada y va y peregrina, como vos decís, duerme en las calles para poder sacar una ficha y a veces no lo atienden. Entonces, tendríamos que viralizar esto, denunciar algunos actos también de nosotros mismos, el personal de salud, y atender a ese paciente. Versus el problema que hay de siempre, la automedicación. Siempre esperamos demasiado, que el paracetamol, que el ibuprofeno, que es muy malo para el dengue, el ibuprofeno, diclofenaco, son lo peor que hay. Entonces, aceleran. Lo aceleran, no lo ayudan. Entonces,
debe ser las amígdalas, debe ser una infección intestinal porque está dando con infección intestinal, con diarrea. Entonces uno piensa miles de cosas, pero ante esto, lo primero que tenemos que hacer es ir, no hay vuelta, hay que ir a la consulta tras el primer síntoma. Doctor, y digamos, hipotéticamente hablando, se llega al centro médico y hay una fila gigantesca. ¿Puedo como mamá o como papá, podemos adelantar haciendo los análisis de laboratorio para tenerlos listos al momento de entrar a la consulta? Digamos como que para ganar un poquito de tiempo, mientras se hace hora para que la atiendan. Si hay los síntomas de los que hablaremos ahorita, entonces podríamos adelantar. No todos van a tener el dinero para hacerse laboratorios de forma particular, pero sí la gente que tiene acceso a un poquito de dinero, por lo menos la prueba del dengue y un hemograma. Nada más. Con eso podría llevarnos a consolidar un diagnóstico para que ya cuando lo atendamos sepamos a qué vamos y si se va a internar, si no se va a internar, si está anémico, si sus plaquetas están bajas, para que tengamos, y más los síntomas, cuando lo veamos los signos, si está con sarpullido, si está con sangrado, ya sabemos diferenciar. Y como te repito, ahorita lo vamos a diferenciar en el cuadro entre el dengue clásico y el dengue hemorrágico. Justamente ahí estamos viendo en el cuadro las diferencias que hay entre el dengue clásico y el hemorrágico. ¿Cuáles son los síntomas de alerta? Bueno, en realidad, tal y como está aquí, tal y como nos lo presentan, el dengue clásico, lo que más llama la atención es el dolor de cabeza, ¿no? Y empezamos a medicarnos que aspirina, que para la migraña, ¿no? Sumigradolargial, y no nos damos cuenta de que estamos en la época del dengue. Es tal cual como el virus del COVID. Ya nos daban los síntomas y ya pensábamos en COVID, no pensábamos en otra cosa más. Y hoy tenemos que pensar en dengue. Aparte del dolor de cabeza, cuando empiezan los síntomas, cuando tenemos que ir al médico, igual hay dolor retrocular, que es dolor detrás de los ojos, fiebre alta. Eso es esencial, el dolor de cabeza y la fiebre alta. Tenemos que tener un termómetro en casa. Ustedes en la farmacia lo pillan el termómetro digital en menos de 30 bolivianos, 20 bolivianos, 25. Eso nos ayuda mucho porque a veces nos dice, doctor, tengo fiebre, nos hablan por teléfono, pero ellos le llaman fiebre a 37 grados, 36,9, pero no es fiebre. Entonces es indicativo para tener diagnóstico. Hay falta de apetito, manchas rojas en la piel en el dengue clásico, ¿no? Náuseas, vómitos, dolor muscular, comezón en el cuerpo, que es la picazón que llamamos los cambas, ¿no? Y el dengue hemorrágico viene el mismo dolor de cabeza aumentado, hemorragias nasales y a veces por otras mucosas también podemos sangrar, por ejemplo en las encías. Hay dificultades respiratorias. Doctor, perdón que le corte ahí. En el tema del sangrado de las encías, muchas veces uno deduce que el sangrado puede ser por el cepillado mal de los dientes y estas cosas. Entonces, ¿qué diferencia hay entre este sangrado por el dengue hemorrágico y el sangrado por un lavado dental? El sangrado por un lavado dental es un rojo rutilante, es un rojo vivo, como cuando salgamos de alguna herida, ¿no? Y es en pequeña cantidad y dejamos por 2 minutos de cepillarnos los dientes o dejamos que actúe nuestra coagulación y se pasa. El sangrado de las encías por dengue no pasa. Es continuo. Es un sangrado continuo y que vos podés ponerle gasa, podés ponerle un pañuelo, podés poner muchas cosas y no deja de sangrar. Entonces, hasta que va. La dificultad respiratoria, hay dolores abdominales. Entonces, cuando hay dolor abdominal no siempre va a ser una infección intestinal o va a ser algo que nos hizo daño. Vómitos intensos, deshidratación severa porque no come el paciente. Entonces, estas son las grandes diferencias que hay y obviamente el laboratorio está para eso también, ¿no? Tenemos excelentes laboratorios que ayudan inclusive a la población, como el laboratorio hemovirtual, que da directamente, serológicamente la prueba y nos ayuda a tener claridad entre si está con el dengue, si ya pasó el dengue, tal y como el COVID, que existía la prueba de ELISA, también hay una prueba para el dengue. Si nos dice que está aún en nuestro cuerpo, que ya está pasando
Entonces, la IgG y la IgM actúan en esta prueba serológica y estos laboratorios nos ayudan. Existen laboratorios que nos pueden ayudar, ¿no? Y por eso te digo, hay que hacerlo viral y hay que llamar a los números que se pueda, pero hay que hacerlo a lo menos por nuestros hijos, ¿no? Porque en esta última semana han habido varios casos. El 70% de los casos de dengue son en Santa Cruz. Hay más de 1.010, 1.015 ya deben haber casos de dengue, de los cuales 700 y algo, que hasta lo que estoy hablando ya debe haber aumentado, quizás lleguemos a 750 casos solo en Santa Cruz. El 70% de la población con dengue está aquí en Santa Cruz. Doctor, es alarmante de verdad el dato estadístico de la cantidad de casos de dengue. Y si bien hemos hablado y sabemos que no hay que tener las llantas, no tener recipientes en el jardín con aguas detenidas, baldes y un sinfín de cosas que hay que cuidar, aún así, doctor, le voy a pedir, y sé que no queríamos caer en eso, pero por ahí hay alguien que necesita saber qué es lo que no debe hacer o de qué manera es que se debe cuidar previo a. Ya sabemos de la fumigación, ya sabemos del repelente, ya sabemos de las llantas, ya sabemos de todo aquello, y usted habló bastante de la no automedicación. Dentro de la no automedicación, y le comento porque lo he escuchado entre las madres y algunas familias hablando, consumir espirulina, consumir complejo B, ¿esas cosas son correctas, doctor, o no? La verdad que a lo menos en tu programa no podía hablar de qué es correcto. Automedicación ya es un término que nos lleva a decir no lo hagamos. Entonces, sí podríamos, como nos critican tanto a los médicos, hablar de paracetamol, ¿no? Y es lo correcto, es lo que menos daño nos hace. Y estamos acostumbrados a criticar y dicen, solo nos me dio paracetamol el doctor, parece que no sabe nada. En este caso del dengue, lastimosamente, lo primero que hay que hacer es, si ya no van a ir al médico definitivamente, tienen que comprarse paracetamol. Pero para eso también es de acuerdo al peso. No podemos decir, le voy a dar 1 gramo de paracetamol a alguien que pesa 30 kilos, a mi hijo, y a alguien que pesa 110. Entonces, hablar de automedicación ya es hablar de un pecado capital, María Esther. Bien, entonces, universo femenino, no nos automediquemos aún con las vitaminas. Más bien, doctor, y si usted me lo permite, podemos dar su número de teléfono al cual la gente puede llamarle para que... Hay algo que me llama la atención, y es de que el doctor Ariel Sánchez, si bien todos vivimos de un salario, los médicos también, pero él es una de las personas que forma parte de ese regimiento de ángeles que hay aquí en Santa Cruz y en Bolivia, que está siempre buscando cómo ayudar, cómo decir hay que atender a ese paciente o cómo resolver, así sea de manera virtual, la primera atención que hay que hacer. Entonces, doctor, ¿dónde lo pueden llamar? ¿Cómo lo pueden ubicar? ¿Qué deben hacer en el caso de necesitar la ayuda que usted siempre brinda? Bueno, María Esther, vos sabés y gracias por los datos, pero es con lo que yo acostumbro a desarrollarme, es lo que más feliz me hace. Pueden comunicarse conmigo, mi número es el 721-70-855. El 721-70-855. Podemos hacer un grupo de WhatsApp con las personas que hablen, puedo guiarlos, podemos hacer alguna otra actividad en algún momento con tu programa, pero es importante, quiero saber que esas personas tengan ayuda. Entonces es algo que es urgente, estamos en alerta roja, es algo grave por lo que estamos pasando ahora. No podemos decir que porque no muera harta gente, como el COVID, no es grave. Esto se puede hacer más grave, ya se está tornando una epidemia, no dejemos que se haga mucho más grande, a lo menos en nuestro pueblo, en Santa Cruz, ¿no? Estamos muy dedicados a hablar más de la política, estamos muy dedicados más a ver otras cosas
las autoridades también, te vuelvo a repetir, sin hablar de que la alcaldía no sirve para nada y que los otros no sirven para nada, estamos con nuestro parque a la altura de más o menos 1,5 metros de vegetación, de pasto y de todo, donde se acumula mucha agua, mucho mosquito. Ya dijimos que no vamos a hablar de las llantas, del mosquitero, de la fumigación y del repelente y de cómo cuidarnos. No podemos estar encerrados todo el día, pero sí toca hablar de esa prevención que tenemos que tener, a lo menos con nuestros hijos, porque son lo mejor que tenemos y los estamos perdiendo por esta causa, ¿no? Como te digo, los casos que se han presentado de niños ya han sido casos graves, ya han sido casos que han llegado al hospital grave. Entonces no dejemos los padres de familia que esto ocurra y recurramos a esta emergencia, recurramos a un centro médico o podemos facilitar un grupo con mi número de teléfono para que yo lo saque de duda. Bien, doctor, vamos a hacer lo siguiente. Los que escriban al 755-55306 o al 721-70855 o que al finalizar el programa entren a nuestras redes sociales, van a encontrar un enlace que les va a invitar a un grupo de WhatsApp donde vamos a hablar sobre todos estos temas para las personas que tienen consultas específicas. Consultas que de repente no les van a poder atender rápido en la posta, en el centro médico, en el hospital, y que deban hacerlas. Cuidémonos, fumiguemos nuestras casas, hagamos lo que sabemos que tenemos que hacer, cortemos la hierba, quitemos las malezas, hagamos esto que tantos años se viene diciendo, pero sobre todo sigamos el consejo del doctor Ariel Sánchez de no automedicarnos para no causar mayores problemas y acelerar el proceso malo del dengue. Doctor, gracias. ¿Hay algún detalle que hubiésemos dejado por ahí suelto? Ninguno, solo repetir a la población que tenga acceso a esta información, haga las cosas con tiempo y no esté gastando mucho dinero después por no hacer las cosas básicas, estando en terapia intensiva, estando internado en un hospital donde no hay espacio. Entonces hagamos las cosas bien y bueno, te espero en el Cabildo, querida María Esther. Nos vemos a las 6 de la tarde en el Gran Cabildo Nacional. Por nosotros, por nuestras generaciones, por nuestro país, por nuestra ciudad, por este lugar al que tanto amamos.